Muchas gracias, doctora. Bueno, a continuación voy a presentar un estudio de seguimiento referente a la eficacia y seguridad de la aplicación de la dosis de refuerzo después de la vacuna CanSino. Este es un estudio descriptivo preliminar y bueno, les quiero recordar que el año pasado nosotros hicimos la publicación, la Universidad de Guadalajara, se publicó el primer estudio en donde se hacía referencia a la inmunidad generada directamente por la vacuna CanSino y donde se demostraba también que era necesario un refuerzo o un booster en un periodo determinado. De tal manera que posterior a esto, pues bueno, se realizó este estudio de eficacia y seguridad de la aplicación de la dosis de CanSino. Y bueno, si nosotros vemos, bueno, el objetivo de este estudio fue evaluar el porcentaje de anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2 en individuos que habían sido inmunizados con la vacuna CanSino y determinar el efecto y seguridad de la aplicación de una dosis de refuerzo con AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Janssen. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? Bueno, en este sentido, en el primer estudio se incluyeron 243 universitarios que accedieron a participar en este estudio con su carta de consentimiento informado, a los cuales les agradecemos ampliamente que hayan participado en este estudio, debido a que, pues bueno, hasta este momento se les han tomado 3 muestras para poder nosotros mostrarles estos resultados que nos han ayudado a tomar decisiones con base científica. Y bueno, de estos estudios, de este estudio también se hizo una encuesta en donde se les preguntaba quiénes de estos 243 se habían vacunado con una vacuna diferente en un refuerzo. De tal manera que de los 243 universitarios, 62 individuos se vacunaron con una vacuna diferente y bueno, nosotros lo que observamos, qué es lo que sucede después de 5 meses de la inmunización con CanSino y bueno, se aplicaron en este caso una dosis de refuerzo con una vacuna distinta. De tal manera que entonces nosotros nos dimos a la tarea de diseñar 2 grupos, un grupo de universitarios que tenían o se habían vacunado con CanSino más un refuerzo y bueno, otro grupo que únicamente eran 62 individuos sin dosis de refuerzo. De tal manera que bueno, en ambos grupos se cuantificaron los anticuerpos neutralizantes y los efectos secundarios asociados directamente a la vacunación. Hay que recordarles también que el año pasado la Universidad de Guadalajara fue la primera universidad que hizo un estudio de investigación para definir la eficacia de la vacuna CanSino en el mundo y esto fue fuera de los protocolos de la empresa directamente que diseñó la vacuna. De tal manera que estos datos pues realmente fueron de amplia relevancia porque los estudios de fase 3 de la vacuna CanSino fueron reportados en la segunda semana del mes de diciembre en la revista Lancet. De tal manera que esto nos ayudó a nosotros de que la Universidad de Guadalajara pudiera haber hecho en su momento la solicitud para que nuestros universitarios y nuestros académicos y administrativos en general pues pudieran acceder a una segunda dosis de refuerzo. De tal manera que, bueno, si nosotros vemos aquí en esta gráfica, vemos la comparación de la capacidad de neutralización de los anticuerpos de individuos con una dosis única de la vacuna CanSino en y también con individuos con una dosis de refuerzo. Si ustedes ven en la gráfica A, nosotros podemos observar cuál era el nivel de anticuerpos que tenían directamente los que se habían aplicado la vacuna de CanSino posterior a 5 meses de la inmunización. Y podemos observar que el 89.3% tenían anticuerpos neutralizantes relevantes, sin embargo, hay un porcentaje abajo de la línea punteada en donde pues ya habían decaído los niveles de anticuerpos. De tal manera que de esos sin embargo, en el otro lado podemos observar aquellos individuos que se pusieron la vacuna CanSino, pero que después accedieron a una dosis de refuerzo, en donde podemos ver claramente que se generaron anticuerpos muy importantes arriba de 30 y vemos que incrementó de 89.3% a 96.4%, con una diferencia significativa. ¿Esto qué significa? Que efectivamente la dosis de refuerzo es necesaria para todo el personal educativo que haya accedido a la dosis de CanSino. Si nosotros lo vemos del lado derecho, tenemos ahora clasificado
aquellos que accedieron a una dosis de refuerzo, pero de diferentes vacunas. Vemos que tenemos AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson. Aquí un dato importante es que no se encontró diferencia significativa. ¿Esto qué significa? Que si nosotros accedemos a una segunda dosis de refuerzo, cualquier vacuna es relevante para nosotros poder incrementar directamente los niveles de anticuerpos neutralizantes y esto como consecuencia incrementar nuestra protección. Si vemos nosotros aquí, en fecha reciente, el gobierno federal anunció que en los próximos días se definirá cómo y en qué momento se va a aplicar una vacuna, que en este caso la vacuna que se ha definido es Moderna. Es importante mencionarles que esta vacuna es una vacuna hecha con tecnología molecular muy similar a la vacuna Pfizer, en donde nosotros podemos observar muy claro pues que se incrementan de manera eficiente los niveles de anticuerpos neutralizantes. Bueno, también qué efectos secundarios se asociaron a la vacunación, sobre todo en estos 62 universitarios que accedieron a una dosis de refuerzo, cualquiera de las dosis que ya comenté. Si nosotros observamos, solamente observamos diferencias significativas en el dolor muscular y sobre todo también directamente en la fatiga, pero curiosamente estos efectos secundarios fueron mayores en aquellos que se aplicaron la vacuna de CanSino. Aquellos que se aplicaron cualquier dosis de refuerzo, de las cuales ya comenté, pues realmente hubo un muy bajo nivel de efectos secundarios y bueno, podemos observar entonces que pues es muy positivo que todos los maestros y todos los docentes pues se puedan aplicar una dosis de refuerzo de la vacuna que haya disponible en su momento. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar que se incrementen los niveles de anticuerpos neutralizantes y por consiguiente que incrementemos también el nivel de protección y sobre todo en un momento tan crucial como es este, donde estamos teniendo pues un incremento relevante directamente de infecciones ocasionados por la variante Omicron, que tiene una mayor capacidad de infección, como ya lo mencionó la doctora Gabriela Macedo, de 4 veces mayor incluso que la variante Delta. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Bueno, que después de 5 meses de haberse aplicado una dosis de la vacuna CanSino, el refuerzo con las vacunas, ya sea AstraZeneca, Pfizer, Moderna o Janssen, no generó ningún efecto secundario grave en los participantes y también un dato importante es que independientemente de la vacuna, una dosis de refuerzo incrementa significativamente la producción de anticuerpos neutralizantes en los participantes. Y aquí quiero aprovechar también para agradecer todo el esfuerzo de todos los participantes en este estudio que nos donaron en este caso sus muestras, pero también a todos los investigadores y a los estudiantes de posgrado que participaron activamente todas estas vacaciones y meses anteriores para poder tener estos resultados y realmente tomar decisiones pues con sustento científico.